Buenas tardes, soy estudiante de la Corporación Educativa Indoamericana en el programa académico de técnico en línea de aviones. En este sentido, dentro del pensum académico, pues tenemos una asignatura denominada como nomenclatura aeronáutica. En este caso, orientada por nuestro docente Pedro Alejandro Fernández. Entonces, en este corto video pretendo dar a conocer de forma general el RAC 45, el cual nos habla de la identificación de aeronaves y componentes de aeronaves. Está dividido en capítulos. El primero está señalado como capítulo A, el cual nos hace una especificación en general de cuáles son las aeronaves que son objeto para la identificación respaldado en este RAC, el 45. Entonces, como ya lo hemos visto dentro del desarrollo temático de nuestra asignatura, en el desarrollo también de este primer semestre, podemos decir que de acuerdo a ese capítulo A, nos da dos grupos de aeronaves. El primero, el aerodino, que como ya lo hemos visto, es una aeronave más pesada que el aire, y el aerostato, que es una aeronave menos pesada que el aire. En consecuencia, en el capítulo B, podemos señalar que nos habla de la identificación de las aeronaves y los motores. Dentro de esta identificación, pues deben de estar inscritas en una placa, ¿sí? La cual tiene que estar ubicada en la parte de ingreso y también de forma visible cuando esté en tierra, para su fácil identificación y acceso a la misma. En ese orden de ideas, pues tenemos que tener presente que esa placa debe tener pues como unas condiciones básicas respecto a la identificación como tal. Por ejemplo, el nombre del fabricante, también la designación del modelo de aquella aeronave, el número de serie de fabricación, ¿sí? También debe tener un número de certificado de producción y un número de certificado tipo. Es importante también tener en cuenta que los motores también deben de tener unas placas de identificación que estén salvaguardadas en caso de un accidente, que estén bien ubicadas, si se les puede llamar, que estén ubicadas estratégicamente para salvaguardarlas en caso de alguna novedad, y también que sean así como las de la que señalaba de identificación de la aeronave, ya el motor que sea también de una parte de fácil acceso, ¿cierto? Para la identificación del mismo. En este capítulo B también es importante señalar que dentro de la identificación de piezas muy pequeñas o componentes del motor, entonces se señala que debe estar inscrito en el manual y hacer la especificación que X pieza, por sus características, funcionalidad o tamaño, la dejan relacionada en el manual con las especificaciones de la pieza como tal. Quiere decir que ninguna pieza se debe escapar respecto a la identificación y empleo de este capítulo B, tanto de la aeronave como de sus componentes o de los motores en este caso. Entonces es muy importante tener presente esta como nota, pues. Entonces, ya pasando al capítulo 3, que está designado como capítulo C, nos habla de las marcas de nacionalidad y de matrícula. Entonces, pues tengamos en cuenta que solo se puede operar una aeronave registrada en Colombia, ¿cierto? Si sus marcas de nacionalidad y matrícula pues así lo rezan. Entonces, si no es colombiana, tiene que estar registrada y se supone debe ser miembro de la OASI, ¿sí? Entonces, para que tenga como ese respaldo administrativo y pueda operar el espacio aéreo colombiano. Evidentemente, si es de nacionalidad colombiana, pues tiene que estar registrada y pues no habrá ningún problema. Y haciendo la comparación, por ejemplo, con los vehículos de carga pesada o familiares pequeños, pues es muy evidente.
tener un permiso, no es que no puedan transitar un vehículo de Venezuela en Colombia, sino que simplemente deben tener un permiso especial por Cancillería, el cual le permita transitar, pero en definitiva el vehículo tiene su placa y está identificado. Entonces, si me permiten esa comparación, sería más o menos lo mismo. Entonces, también es importante tener presente que ninguna aeronave podrá, como les digo, transitar en el espacio aéreo nacional si no está también válidamente registrada. Tiene que estar obligatoriamente registrada para que pueda volar y ocupar el espacio aéreo pues, colombiano, como lo señalaba anteriormente. Entonces, eso es pues, obviamente súper importante. ¿Qué más les cuento? Pues evidentemente al estar pues registrada y matriculada, pues tiene que tener una exhibición de esas marcas, ¿no? Porque pues finalmente si está registrada pero la exhibición de las mismas no es evidente, pues es como si no lo estuviera, es como, vuelvo y tomo el ejemplo de los vehículos, tener la placa del vehículo y yo la quito y la guardo en la guantera. No es lógico y la autoridad competente pues lo puede requerir y sancionar inclusive. Entonces deben de estar visibles y pues tiene que tener unas características específicas y pues en este caso me parece pues de vital importancia señalarlas. Por lo mismo me voy a atrever a leerlas. Son 7. La primera, la marca nacional precederá a la de matrícula. 2. Las letras y números de cada grupo aislado de marcas serán en la misma altura. 3. Las letras serán mayúsculas, tipo romano, sin adornos. Los números serán arábigos, sin adornos. 4. Los caracteres y guiones deben estar constituidos por líneas llenas y serán de un color que contraste claramente con el fondo. Claro, si aquí esta superficie de control, que en este caso es el timón de dirección, en el avión de Bianca lo vemos que es rojo, pues evidentemente le vamos a colocar una letra o un número de color rojo porque pues no se va a ver, no va a ser visible, pues vamos a ir en contra del marcaje de la aeronave. 5. La anchura de cada uno de los caracteres, excepto la letra I y el número 1, y la longitud de los guiones serán 2/3 de la altura de los caracteres. ¿Listo? 6. La anchura de las líneas será igual a 1/6 parte de la altura de los caracteres. 7. Cada uno de los caracteres estará separado del que inmediatamente le preceda o siga por un espacio por lo menos igual a la cuarta parte de la anchura de un carácter. A este fin, el guión se considerará como una letra, o sea, con las mismas dimensiones. Entonces, definitivamente la prioridad de este documento pues, es tener unas ideas claras y normar todo para que haya una estandarización y sea fácil la identificación en este caso de las aeronaves. Entonces, también para efectos pues de este capítulo, las marcas en los aerostatos dirigibles, globos esféricos, globos también esféricos, deberán estar en general, pues digamos, instalados en los extremos de manera equidistante. Entonces, respecto a la identificación de estos globos, pues lo ideal es que sean dentro de su cuerpo de carga útil, la identificación de los mismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más les cuento? Pasando ya al capítulo D, ¿sí? Nos habla del certificado de matrícula. Entonces, en este caso, la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional, que está ligada a la aeronáutica civil, tiene la autoridad que pues expide a todas las aeronaves matriculadas en Colombia lo que se denomina como certificado de matrícula. Por tal motivo, una aeronave
una aeronave no puede ser operada si aún teniendo este certificado no lo lleva pues en la aeronave. Es evidente que el hecho de que esté registrada no quiere decir que pueda operar, sino como lo dice en este capítulo, tiene que estar en la aeronave. Entonces es importante tenerlo presente y digamos viene siendo, y vuelvo y tomo el ejemplo de los vehículos de transporte terrestre, en donde si tengo la tarjeta de operaciones, pues debo llevarla dentro del vehículo para cuando la autoridad competente lo requiera, eh, pues se puede identificar el vehículo. Acá es básicamente, mm, digamos, lo mismo, ¿no? Eh, Tiene que estar dentro de la aeronave. Digamos que pasando al capítulo E, la placa de identificación de toda aeronave, pues matriculada aquí en la República de Colombia, ¿sí? U operada por una empresa extranjera, ¿sí? Llevará una placa de identificación en la cual pues estarán marcadas también de manera muy puntual, y tiene que ser marcada si se puede con un agente químico el cual le permite salvaguardar a esta placa en caso de un accidente, o que sea indeleble, que soporte altas temperaturas en caso de un accidente para su fácil identificación. ¿Qué más les cuento? Tiene que estar con una marca de nacionalidad y de matrícula, también con el número de serie eh, dada por la casa fabricante, ¿cierto? Entonces, estos también deben ser informados a la oficina de registros aeronáuticos para que haya pues, la constancia y el seguimiento de la aeronave respecto al libro que lleva cada uno dentro de estos registros como tal. Recordemos que dentro del capítulo F, ¿sí? Los colores de las aeronaves pues también están alineados a algo estandarizado. Por lo mismo deben ser informadas a la oficina de registro aeronáutico. Si la aeronave es nueva, se debe registrar inicialmente ya con un diseño. Por ejemplo, si esta aeronave Avianca es nueva, al momento del registro ya debe ir respaldado de que este es el diseño y que así es como opera la aeronave, ¿cierto? Entonces, si dicha aeronave, después de 2 o 3 años de uso, por un trabajo de marketing, la empresa va a cambiar el diseño de la pintura, tiene que hacer una solicitud, también pagar unos costos, y dentro de esa solicitud se debe especificar qué tipo de pintura es, también el diseño como tal, con fotos anexándolas a esta solicitud, para que dentro de los 60 días siguientes después de la aprobación de la solicitud hagan el trabajo, y así tal cual como lo postularon, tienen que salir a operar la nave. Entonces es importante tener claro eso, que no debe ser a criterio de ellos siempre y cuando no tenga la autorización debida por, en este caso, la Oficina de Registros Aeronáuticos. Entonces, tiene que ser o estar claro esta situación como tal. Entonces, también nos habla que una aeronave ya no tenga su registro de matrícula en casos muy específicos, como por ejemplo el hecho de que haya tenido un accidente la aeronave, y pues es evidente que no va a ser recuperable por lo mismo. Cuando después de un tiempo de no más de 3 años la autoridad investigadora, después de la desaparición de la misma, concluye que definitivamente
no se pudo encontrar la aeronave. Entonces también se respaldaba en ese registro de la autoridad investigadora, se eleva ante la oficina de registros aeronáuticos para que eh, le quite o le dé baja pues como a ese registro de esa aeronave. También cuando una empresa hace la solicitud a la oficina de registros, teniendo en cuenta que la aeronave presenta una falla tras de otra y que económicamente no es sostenible dentro de la reparación, porque económicamente no es viable su, su puesta en operación. También cuando, digamos, eventualmente cae en el océano y en aguas profundas también no es posible rescatarla y demás, entonces pues también pierde su registro como tal. Entonces tengamos en cuenta que el hecho de que pierda el registro ya es único, ya es dentro del ADN de la aeronave, esa aeronave, digamos, sale de circulación, si se puede llamar el término, y asimismo también sale de circulación el registro, el, la matrícula, el registro de la aeronave. No quiere decir que esta aeronave se le dio de baja y el registro de ella o el número consecutivo se le va a otra aeronave. Eso no es permitido, no se hace. Entonces la aeronave se va con su registro y hasta ahí ya finaliza pues con su vida. Pues. Ya terminando, pues el apéndice 1 nos habla de la matrícula colombiana. Básicamente también nos habla de la bandera mercantil, en este caso Avianca en la parte delantera, en la nariz de la aeronave, en la altura de la cabina, tiene la bandera colombiana. Esa es la que nos refiere de la bandera mercante, como también, eh, como también la bandera mercante, como también en la parte del empenaje iría la bandera colombiana. El apéndice 2 ya nos habla de unas marcas muy específicas, básicamente en el escenario de la publicidad, pues tienen que estar definidas, tienen que estar registradas como tal ante la oficina, y pues en últimas como conclusión en general, lo que busca el RAC es como estandarizar, dentro de las conclusiones que yo saco, estandarizar las formas de identificación de las aeronaves y los componentes de las mismas, teniendo en cuenta pues su operación, porque pues para una investigación es muy prudente tener esa plena identificación para que repose y sea experimental para efectos de no repetición dentro de las situaciones que se puedan llegar a presentar. Entonces, pues de antemano agradezco la atención prestada, la oportunidad de dirigirme por intermedio de un medio tecnológico. No había tenido esa posibilidad, aprendiendo a hacerlo de la mejor manera y pues también aprendiendo sobre esta hermosa profesión que he escogido, que es el mundo de la aviación. Muchas gracias.